Hay una hora en la noche en que los demonios tienen permiso especial para actuar. Padre Pío la conocía, la temía, y fue en esa hora exacta cuando el infierno intentó matarlo 3 veces. No te lo digo para asustarte, te lo digo porque hay algo en esa hora, algo que la Iglesia sabe y que rara vez llega a los fieles en términos claros, que puede cambiar por completo la manera en que enfrentas tus noches y las noches de tu familia. Lo que voy a compartir hoy no nació en la imaginación de nadie. Está documentado en las cartas de un santo, en los escritos de exorcistas que dedicaron décadas al combate real, y en la teología de la Iglesia, que tiene una respuesta precisa, no superstición, no folclore, sobre por qué esa hora es lo que es. Pero necesito empezar por el principio, porque para entender el secreto, primero tienes que entender la lógica. Hay algo que los católicos practicantes aprenden desde niños, sin que nadie les explique del todo por qué. El Viernes Santo, a las 3 de la tarde, la liturgia se detiene. No a las 2, no a las 4, a las 3 en punto. Cristo murió a las 3 de la tarde, la hora nona, según el cómputo romano de entonces. Y la Iglesia, en su memoria litúrgica, convierte ese momento en el punto de referencia de todo, el sacrificio que abre el cielo, la muerte que vence a la muerte, el instante en que, según las palabras de Jesús en la cruz, todo quedó consumado, todo quedó consumado. Esa frase tiene un peso teológico que la devoción popular a veces reduce a emotividad, pero lo que significa en términos precisos es esto. A las 3 de la tarde del Viernes Santo, Cristo cerró la deuda entre el género humano y Dios. La redención fue completada, el acceso al cielo fue restaurado, el adversario lo sabe. El adversario lo ha sabido desde el primer momento en que ese sacrificio ocurrió. Y lo que los exorcistas documentan, empezando por el padre Gabriele Amor, exorcista oficial de la diócesis de Roma durante décadas, lo que aparece en los tratados de teología espiritual que la Iglesia no retira, es esto. El enemigo eligió una hora que es la respuesta exacta, la inversión exacta de la hora de la redención. Si Cristo consumó la salvación a las 3 de la tarde, el adversario concentra su actividad a las 3 de la madrugada. No es superstición, es teología inversa. El padre José Antonio Fortea, en su Summa Daemoniaca, lo articula con la precisión que corresponde a un teólogo que ha trabajado el tema durante años. La actividad demoníaca no es caótica ni aleatoria, sigue una lógica, y esa lógica tiene, entre sus ejes, la inversión de los momentos sagrados. La parodia de lo sagrado es una de las marcas del adversario a lo largo de toda la historia espiritual documentada de la Iglesia. Las 3 de la tarde es la hora en que el cielo fue abierto. Las 3 de la madrugada es la hora en que el adversario intenta, de manera sistemática, encontrar las almas que nadie está protegiendo. Cuando lo entendí por primera vez, tardé un momento en procesar lo que eso significaba. Porque significa que la hora en que más veces me he despertado con ese peso en el pecho que no sabía nombrar, no es aleatoria. Significa que esa hora tiene una historia, y esa historia empieza muy antes de que yo naciera. Aquí necesito contarte algo que me ocurrió hace años, cuando era director de escuela y Lucía todavía estaba en vida. Había una maestra en mi escuela. Llevaré años en esto sin poder precisar bien el año, pero estoy seguro de que era el segundo lustro de los 90. Una mujer de unos 40 años, muy ordenada, muy seria, el tipo de persona que tú no esperarías ver descompuesta por ninguna razón. Llegó una mañana con los ojos de quien no ha dormido en varios días. No la víspera, varios días. Le pregunté qué le pasaba. No me dijo nada en ese momento, pero a la hora del recreo, cuando el patio estaba lleno de niños y el ruido llenaba todo, me llamó aparte y me dijo algo que entonces no supe cómo responder. Me dijo: me despierto exactamente a las 3 de la mañana, cada noche, desde hace 3 semanas. No sé qué me despierta. No hay ruido,
no hay nada, pero cuando me despierto, hay algo en el cuarto que no puedo describir, algo que no se ve, pero que se siente. Lo llamé ansiedad, lo llamé estrés, le hablé del médico, de los horarios de sueño, de la alimentación. Le dije todo lo que diría un director de escuela razonable en 1990 y tantos. No le pregunté si tenía el rosario en la cama. No se me ocurrió. No sabía lo que ahora sé. No sabía que lo que ella describía tenía un nombre, que ese nombre tenía una explicación y que esa explicación tenía una solución concreta que no requería médico, aunque el médico tampoco estuviera de sobra. Lo que sé ahora lo aprendí mucho después, cuando empecé a leer los escritos de Padre Pío y lo que los exorcistas que trabajaron en el siglo XX documentaron sobre esta hora específica. Y lo que aprendí me hubiera permitido ayudar a esa maestra de una manera completamente diferente. C. Bernard Ruffin no es un biógrafo devocional. Ruffin es un investigador histórico. Su libro, Padre Pío, The True Story, publicado por Our Sunday Visitor en la edición que más cito porque es la académicamente más sólida, es el texto de referencia cuando alguien quiere hablar de Padre Pío sin dejar entrar la hagiografía popular que distorsiona la figura real del hombre. Ruffin no incluye en ese libro lo que no puede respaldar con documentación. No es su estilo, no es su método, y lo que Ruffin documenta sobre las noches de Padre Pío en San Giovanni Rotondo durante las décadas de su vida sacerdotal incluye algo que me parece la pieza más importante de todo lo que he leído sobre este tema. Los ataques más violentos que Padre Pío sufrió no llegaban al azar, no llegaban a cualquier hora. Los testimonios de los frailes que dormían en el corredor del convento y que escuchaban desde sus celdas lo que ocurría al otro lado de la pared coinciden en algo. Los peores momentos de los ataques nocturnos ocurrían alrededor de las 3 de la madrugada. No solo las 3 en punto. El período oscuro comenzaba más temprano, a veces desde las 10 o las 11 de la noche. Pero el punto más brutal, el momento donde los frailes escuchaban los ruidos más intensos y donde Padre Pío, al amanecer, mostraba las marcas más graves en el cuerpo, correspondía con esa hora. No es una coincidencia biográfica menor, es el patrón de alguien que vivió ese combate en el cuerpo durante décadas y que dejó documentación suficiente para que podamos entenderlo. Padre Pío lo sabía, lo sufrió, y lo que descubrió en esa agonía es exactamente lo que quiero traerte hoy. Hay una carta que los investigadores del proceso de canonización de Padre Pío revisaron y verificaron. Está fechada en 1911. El destinatario es el Padre Benedetto de San Marco in Lamis, director espiritual de Padre Pío en aquella época. El remitente escribe desde Benafro, donde estaba en ese momento. Y lo que Padre Pío describe en esa carta es una noche, una sola noche, que comenzó a las 10 de la noche y no terminó hasta las 5 de la mañana. 7 horas. Lo que los biógrafos que revisaron esa correspondencia, Ruffin entre ellos, con toda la precisión de su método, recogen de esa carta es esto: fue golpeado, fue arrastrado, fue tirado de la cama. Hubo presencias físicas que los testigos del convento escucharon desde el corredor. Hubo ruidos que no podían tener explicación natural en un cuarto donde dormía un hombre solo. Y el punto de mayor intensidad de todo ese período, el momento en que Padre Pío creía que esa noche sería su última noche, fue exactamente alrededor de las 3 de la madrugada. Lo que Padre Pío escribió sobre ese momento en la carta al Padre Benedetto es esto: pensé que era la última noche de mi vida, o moría o enloquecía. Eso lo escribió Padre Pío, el hombre que rezaba 5 rosarios completos al día, el hombre que tenía en el cuerpo las llagas de Cristo, el hombre que los testigos de San Giovanni Rotondo describen como alguien cuya unión con Dios era visible a simple vista,
para quien lo conociera. Ese hombre, a las 3 de la madrugada de una noche en Benafro, pensó que iba a morir o enloquecer. Tómate un momento con eso. No lo digo para producir miedo. Lo digo para producirte respeto por lo que es ahora es. Para que la próxima vez que te despiertes en ese momento con algo que no puedes nombrar, no lo descartes como ansiedad y no vuelvas a dormir sin hacer nada. Porque hacer nada es exactamente lo que el adversario espera. Hay algo que el padre Arturo Cornejo, cuyas homilías sobre batalla espiritual he escuchado y que cita puntualmente lo que los exorcistas documentan, señala con una claridad que no he encontrado en otro lugar tan directamente dicha. Cornejo dice esto: la mayoría de los fieles no tiene ningún protocolo para las 3 de la madrugada. Ninguno. Y por eso el adversario los encuentra dormidos, literal y espiritualmente. Dormidos literalmente porque están en la hora del sueño. Dormidos espiritualmente porque nadie les enseñó que esa hora requiere preparación. Fíjate en esa palabra. Preparación. No estoy hablando de que te quedes despierto vigilando la oscuridad. No te estoy pidiendo que conviertas tu dormitorio en una fortaleza de rituales nocturnos. Te estoy hablando de algo mucho más sencillo. Te estoy hablando de lo que Padre Pío descubrió, lo que aprendió noche tras noche en el cuerpo durante décadas de combate en el que el adversario lo atacó con una sistematicidad que los biógrafos verificaron. Lo que Padre Pío descubrió no fue el coraje, no fue la resistencia, no fue una técnica inventada por él. Fue algo que está en la tradición de la Iglesia desde hace siglos y que en el siglo XXI la mayoría de los católicos prácticamente no conoce. Fue el protocolo. Antes de llegar al protocolo, necesito hablar de algo que los exorcistas documentan sobre por qué esa hora es especialmente peligrosa para quienes no están preparados. El padre Amort, en Un exorcista cuenta su historia, señala algo que parece técnico, pero que tiene consecuencias muy prácticas. El alma dormida no tiene voluntad activa. Esto es importante entenderlo bien. De día, el creyente que vive su fe con cierta seriedad tiene una especie de guardia natural que opera. Elige lo que entra, rechaza lo que reconoce como malo, hace actos deliberados, la oración matinal, la misa, la confesión, el rosario, que establecen una cobertura espiritual sobre su jornada. Esa guardia tiene un nombre en la teología espiritual: vigilancia activa. Y la vigilancia activa cesa cuando el creyente se duerme. Durante las horas del sueño, la voluntad no opera de la misma manera. El alma está en un estado que los teólogos espirituales describen como más permeable, no más débil en términos morales, pero sí más abierta a influencias que de día la voluntad activa estaría en posición de rechazar. El adversario lo sabe, no necesita convencer a nadie de nada mientras duerme, no necesita tentar. Necesita simplemente actuar sobre un alma que en ese momento no tiene la guardia activa que de día la protegería. Amort documenta algo que aparece con una consistencia notable en los casos de opresión nocturna que atendió a lo largo de su ministerio. La gran mayoría de los casos de opresión severa que trataba habían comenzado con despertares nocturnos exactamente en ese horario, las 3 de la madrugada o muy próximos a esa hora, que el afectado había ignorado durante meses, a veces años. Ignorado porque no sabía que había algo que ignorar. Ignorado porque nadie le había dicho que ese despertar podía ser el inicio de algo que, atendido a tiempo, se resuelve con un gesto simple, pero que, ignorado, se instala. La mayoría de los fieles no tienen ningún protocolo para las 3 de la madrugada, ninguno, y por eso el adversario los encuentra dormidos. Tengo que decirte algo que me incomoda un poco admitir, porque dice algo de mí que no me honra. Cuando era director de escuela, antes de que Lucía muriera, antes de que empezaran esas noches que me cambiaron, yo tenía la convicción tranquila de que el combate espiritual era cosa de tiempos pasados.
o de gente con problemas especiales que yo, por ser un hombre razonable y practicante ordinario, no tenía por qué enfrentar. Rezaba el rosario, iba a misa, llevaba una vida católica que yo consideraba completamente suficiente, y lo era para el día, para las horas en que mi voluntad estaba activa y yo elegía conscientemente, pero de noche no hacía nada específico, nada. El rosario quedaba en el cajón o a veces sobre la mesita. Nunca lo pensé como algo que tenía que estar en la cama mientras yo dormía. Esa idea me hubiera parecido folclore de abuela, cosa de quien no ha avanzado en la fe lo suficiente como para entender que Dios protege sin necesitar rituales. Lucía murió en el 2015 y en los meses que siguieron empezaron las noches. No voy a dramatizar lo que ocurrió porque no necesita dramatización. Lo que ocurrió fue esto: me despertaba con una regularidad que con el tiempo se volvió imposible de ignorar, alrededor de las 3 de la mañana, con algo en la habitación que no era el duelo. El duelo tiene un rostro, tiene el nombre de Lucía, tiene una forma reconocible. Esto era diferente, anterior al duelo, sin forma ni nombre. Un sacerdote del convento de Guadalupe que me conocía desde hacía años y que sabía por lo que yo estaba pasando, me hizo algo que entonces me pareció demasiado simple como respuesta. Me preguntó qué tenía en la cama. No en el cajón, no en la mesita, en la cama. Me hizo entender que hay una diferencia entre rezar el rosario de día y tener el rosario en la mano durante la noche. Una diferencia que yo, en décadas de fe practicante, no había entendido. Y esa diferencia es la que está en el centro de lo que quiero decirte hoy. Hay algo que el Padre Pío descubrió en esas noches de Venafro y en todas las noches que vinieron después, durante décadas en San Giovanni Rotondo, que los biógrafos que revisaron su correspondencia espiritual recogen con un detalle que merece atención. Padre Pío escribió sobre el adversario con la autoridad de quien lo había enfrentado en el cuerpo, no teóricamente, físicamente, y lo que descubrió, lo que fue aprendiendo noche tras noche mientras el adversario lo golpeaba y lo arrastraba y lo tiraba de la cama, es algo que resulta, vistos en perspectiva, más útil que cualquier tratado teórico. El demonio, escribió en otro momento de su correspondencia espiritual, no tiene fuerza real sobre el alma que invoca conscientemente la sangre de Cristo, no el rosario en general, no la cruz de manera genérica, no la oración devocional de cualquier tipo, la sangre de Cristo, invocada de manera específica y consciente. Esta distinción que Padre Pío aprendió de la experiencia directa del combate espiritual es la que está en el corazón del protocolo que voy a compartirte. Y es lo que los demonios, según el testimonio de quienes han trabajado el exorcismo durante décadas, realmente no quieren que los fieles conozcan y usen, porque el rosario general lo conocen, la cruz la conocen, el agua bendita la conocen, la invocación específica y consciente de la sangre de Cristo en ese momento, en esa hora, con esa intención. Eso es lo que los relatos de las sesiones de liberación documentan como lo que produce la reacción más intensa. No porque sea una fórmula mágica, sino porque la sangre de Cristo es la realidad específica que el adversario reconoce como su derrota definitiva. El Gólgota no fue solo la muerte de Cristo, fue el momento en que la autoridad del adversario sobre la humanidad quedó formalmente revocada, y cuando el creyente invoca conscientemente esa sangre, no como devoción abstracta, sino como declaración de autoridad en un momento de combate real, está ejerciendo un derecho que el adversario no puede ignorar. Padre Pío lo aprendió en Venafro, lo practicó durante décadas en San Giovanni Rotondo, y lo que su vida documentó, con la precisión de quien lo vivió en el cuerpo, es que funciona.
Hay otro elemento que aparece en la documentación sobre las noches de Padre Pío que quiero nombrarte porque es relevante para entender el protocolo completo. Los frailes que dormían en el corredor de San Giovanni Rotondo, los que escuchaban desde sus celdas lo que ocurría al otro lado de la pared en las noches de ataque, describían algo que los biógrafos recogen con una consistencia que es imposible ignorar. En las peores noches, el rosario nunca salía de las manos de Padre Pío. El demonio pudo arrastrar su cuerpo, pudo golpearlo, pudo tirar los muebles y dejar marcas en las paredes, pudo hacer todo lo que los testigos documentaron. Con el rosario en las manos de Padre Pío, no pudo, no se lo quitó. Al amanecer, cuando los frailes entraban a la celda, el hábito rasgado, el cuerpo magullado, los muebles volcados, el rosario siempre estaba en las manos de Padre Pío, o sobre su pecho, nunca en el suelo. Hay algo en la unión del rosario físico con la invocación de la sangre de Cristo que el adversario no puede deshacer. Algo que Padre Pío entendió desde adentro del combate que ningún tratado teológico puede transmitir con la misma fuerza que la experiencia documentada de ese hombre durante 50 años de esas noches. Y esa combinación, el rosario presente en el espacio del sueño, más la invocación específica de la sangre de Cristo antes de dormir, es la columna vertebral del protocolo que voy a compartirte. No porque yo lo haya diseñado, sino porque lo encontré documentado en lo que Padre Pío vivió y transmitió. Ahora permíteme hablar de algo que muchos de ustedes probablemente han vivido, pero que quizás nunca han nombrado con precisión. Has despertado a las 3 de la mañana sin razón aparente. No una vez, con una regularidad que empezaste a notar. ¿Lo que te despierta no tiene forma? No es un ruido, no es dolor físico, no es el pensamiento específico de un problema concreto, es algo más difuso, un peso, una presencia que no puedes ver, pero que sientes con una nitidez que no se parece a ninguna otra sensación. Los niños en tu casa lloran sin razón a esa hora. Las mascotas se alteran, miran hacia un rincón que para ti está vacío, se niegan a entrar a ciertos cuartos exactamente en ese momento de la noche. El padre Amorth documentó algo que los fieles con los que trabajó describían con una consistencia que lo llevó a articularlo de esta manera. Los signos de actividad espiritual nocturna no son espectaculares, no son la película de terror. Son exactamente esto: el despertar sin razón, la presencia sin forma, el miedo sin objeto. Y la gran mayoría de esas personas, cuando Amorth las atendía, no habían hecho nunca ninguna preparación espiritual específica para sus noches. Habían rezado el rosario de día, habían ido a misa, habían llevado una fe sincera en las horas en que su voluntad estaba activa, pero la noche la habían dejado sin preparación, como territorio sin declarar a quién pertenece. Y el territorio sin declarar es territorio disponible. Eso no tiene que seguir siendo así. Y por eso quiero compartirte el protocolo que Padre Pío practicó y que los exorcistas que estudiaron su vida y su método transmitieron a quienes venían a ellos con exactamente lo que te acabo de describir. Son 3 pasos. No son complicados. No requieren objetos especiales que tengas que buscar durante semanas. Requieren intención. Requieren el acto consciente de alguien que entiende por qué lo está haciendo. El primer paso es antes de dormir. Antes de apagar la luz, toma el rosario en las manos, que esté bendecido por un sacerdote. Si el que tienes no fue nunca bendecido, llévalo la próxima vez que estés cerca de un sacerdote y pídele esa bendición. No tiene ninguna complejidad. Y di esto, en voz audible aunque sea apenas un susurro: Señor Jesús, por tu sangre, que esta noche pertenezca a ti. Señora, con este rosario declaro que este espacio es tuyo. Guárdame mientras no puedo guardarme. Esas palabras no son una fórmula mágica, son una declaración.
la declaración de alguien que entiende que mientras duerme su voluntad no está activa y que por eso necesita colocar algo más fuerte que su voluntad como guardia del espacio donde va a ser vulnerable. Y entonces coloca el rosario bajo la almohada o en la mano si puedes sostenerlo mientras te duermes, o sobre el pecho. El gesto físico importa, no como amuleto, como declaración de jurisdicción. Estás diciendo con el cuerpo lo mismo que dijiste con las palabras. Este espacio no está sin declarar. Este espacio tiene dueño, y el dueño no soy yo, que voy a dormirme y no podré defenderlo. Es María, que no duerme. Padre Pío hacía esto cada noche de su vida sacerdotal. El rosario en las manos antes de dormir no fue para él una costumbre de infancia. Fue la táctica de combate de alguien que había aprendido en el cuerpo lo que el adversario hace cuando el espacio del sueño no está declarado. El segundo paso es para cuando te despiertas a las 3 de la mañana. Si ya vives esos despertares, o cuando empieces a vivirlos, porque puede que aún no hayan llegado, lo primero que tienes que hacer en la oscuridad, antes de encender la luz, antes de revisar el teléfono, antes de dejar que la mente empiece a procesar lo que ocurrió, es esto. Toma el rosario, simplemente tómalo con la mano. No lo reces todavía si no puedes. No intentes recitar una letanía entera con el corazón acelerado a las 3 de la mañana. Simplemente aferra el rosario físicamente. Ese gesto, la mano que toma el rosario en la oscuridad antes de hacer cualquier otra cosa, es el equivalente doméstico de lo que Padre Pío hacía en su celda de San Giovanni Rotondo. Es reclamar el espacio. Es el gesto que dice: yo estoy aquí, el rosario está aquí, este territorio tiene dueño. Y entonces, si puedes articular palabras, aunque sea media frase, aunque sea apenas pronunciada, di esto: Señor Jesús, por tu sangre, 4 palabras, no más. Padre Pío descubrió en las noches más oscuras de Benafro que esa invocación específica, no el rosario general, no la cruz genérica, sino la sangre de Cristo nombrada conscientemente, es lo que el adversario reconoce como la autoridad que tiene que obedecer. No porque sea una fórmula, porque la sangre de Cristo es la realidad concreta de la redención. Invocarla a las 3 de la mañana, en el momento del combate, es ejercer el derecho que el bautismo te dio sobre el territorio de tu alma y tu espacio de vida. El adversario puede ignorar muchas cosas, no puede ignorar esa. Eso lo aprendió Padre Pío en el cuerpo, durante años, y te lo transmito no como teoría, sino como lo que es, el protocolo que sobrevivió el escrutinio de 50 años de combate nocturno documentado. El tercer paso es al amanecer, y este es el que más se omite porque parece el menos urgente. Ya pasó la noche, ya amaneció, ya estás a salvo en la luz. Pero el tercer paso es el que cierra el ciclo y el que convierte la noche en algo que ya no puede volver de la misma manera. Lo que Padre Pío hacía al amanecer después de las noches de ataque y los testigos de San Giovanni Rotondo lo documentaron con detalle porque era una parte consistente de su rutina, era esto: ofrecía la noche. No pedía que la noche que había pasado fuera olvidada. No daba gracias por haber sobrevivido en términos de alivio egocéntrico. Ofrecía la noche, el combate, el miedo, las horas de oscuridad, todo lo que el adversario había intentado y no había logrado, a la Virgen como ofrenda. El acto de ofrecer al amanecer lo que ocurrió en la noche tiene un efecto espiritual que los teólogos explican así. Convierte el ataque en mérito. Lo que el adversario usó como instrumento de daño se transforma en materia de sacrificio. La noche difícil que el adversario diseñó como derrota se convierte, por ese acto de ofrenda al amanecer, en algo que trabaja a favor del alma que la ofrece. Padre Pío entendió esto con una profundidad que sus dirigidos espirituales describían como uno de los rasgos más característicos de su espiritualidad.
su capacidad de convertir el sufrimiento en ofrenda sin perder tiempo en el lamento de que el sufrimiento ocurrió. Esa capacidad no era don especial de santo, era decisión, era práctica, era el tercer paso de un protocolo que cualquier fiel puede adoptar. Antes de levantarte de la cama, di esto: Señora, te ofrezco la noche que pasó. Lo que fue difícil en ella, lo que me asustó, lo que no entendí, tuyo. Cierra lo que el enemigo intentó abrir y que lo que sufrió esta noche trabaje para lo que Dios quiera. No requiere minutos, requiere presencia real. El acto de alguien que al amanecer, antes de que el día lo absorba, toma 30 segundos para cerrar espiritualmente lo que la noche abrió. Ese cierre, como los exorcistas lo describen, clausura la ventana que el adversario intentó usar durante la noche. Y cada noche que esa ventana se cierra al amanecer, es una noche menos disponible para el adversario la próxima vez que llegue. Quiero detenerme en algo que merece aclaración, porque sería deshonesto de mi parte no decirlo. Este protocolo no es una garantía de que las noches difíciles no vuelvan. Padre Pío practicó este tipo de protocolo, en su versión más avanzada y más completa que cualquiera de nosotros podría imaginar, durante décadas. Y las noches no cesaron durante décadas. El adversario siguió llegando. Lo que cambió, lo que los testigos de San Giovanni Rotondo documentaron como el rasgo más notable de Padre Pío a lo largo de esas décadas de combate, fue esto: la angustia que antes se instalaba ya no se instalaba de la misma manera. Los ataques llegaban, eran reales, a veces eran brutales, pero Padre Pío los describía, en su correspondencia espiritual con el Padre Benedetto, con una cualidad que fue cambiando con el tiempo. Al principio, en las cartas de 1911, el miedo es palpable. Pensé que era la última noche de mi vida. Décadas después, los frailes del corredor describían algo diferente. Padre Pío emergía de las peores noches no destruido, sino fortalecido. No aplastado, sino sereno. Como alguien que ha pasado por algo intenso y que sin embargo lo ha atravesado de pie. Eso es lo que el protocolo hace, con el tiempo, para quien lo practica con constancia. No elimina el combate. Le da al alma que combate las herramientas para que el combate no la destruya. Y en las noches ordinarias, las noches del fiel que no está en el nivel de Padre Pío, ni se acercará jamás a ese nivel de intensidad espiritual, lo que el protocolo hace, según lo que Amor documentó en los casos ordinarios que atendió, es mucho más simple y mucho más rápido. Crea un espacio que el adversario no encuentra disponible cuando llega. Y cuando el espacio no está disponible, el adversario sigue su camino. Eso no es promesa de que nunca habrá noches difíciles. Es la diferencia entre dejar el territorio del sueño sin declarar y declararlo con intención antes de apagar la luz. Hay algo más que quiero compartirte sobre el beato Alano de la Rupe, un dominico del siglo XV a quien la tradición mariana atribuye la sistematización de las promesas de la Virgen al rosario, y que es relevante para entender por qué el rosario específicamente es la pieza central de este protocolo y no cualquier otro sacramental. Alano de la Rupe enseñó algo que la devoción popular conoce en versión simplificada, pero que en su formulación original es mucho más precisa. Rezar el rosario antes de dormir crea una guardia mariana durante la noche, no un escudo mágico. Una guardia, la presencia activa de la intercesión de María sobre ese espacio mientras el creyente duerme. Y lo que hace que esa guardia funcione no es el objeto en sí, es la combinación del objeto bendecido con el acto de intención del creyente que lo coloca. La declaración de que ese espacio, durante las horas en que la voluntad del creyente no puede defenderlo, está bajo la jurisdicción de María. Padre Pío completaba 5 rosarios diarios. 5. Y aún así, al acostarse,
tenía el rosario entre los dedos. No porque 5 no fueran suficientes durante el día, porque el día y la noche son territorios distintos que requieren preparación distinta. El rosario rezado en la tarde defiende el espacio de la tarde. Pero cuando el creyente apaga la luz, necesita dejar algo en el espacio que declare a quién pertenece ese espacio durante las horas que él no puede vigilar. El rosario bajo la almohada, colocado con la oración de intención que te describí, es ese algo. No es superstición de abuela, es la táctica de combate nocturno de uno de los santos más documentados de la historia de la Iglesia moderna. Permíteme cerrar con algo que quiero que te lleves de hoy, no como idea, sino como pregunta que puedas responderte en la oscuridad de tu cuarto esta noche. ¿Hay algo en tus noches que no has sabido nombrar? ¿Hay despertares a esa hora que has descartado como ansiedad, como estrés, como el cuerpo que hace cosas raras mientras descansa? Hay una presencia que no tiene forma, pero que reconoces porque ya la has sentido antes, siempre en ese mismo momento, siempre en esa oscuridad que de día no pesa y de noche aplasta. No te pido que te asustes, te pido que no descartes lo que Padre Pío no descartó. Un hombre que sufrió esas noches en el cuerpo durante décadas y que sin embargo las documentó, las nombró, aprendió de ellas y transmitió lo que aprendió. Ese hombre no te está pidiendo que te llenes de miedo, te está pidiendo que te prepares, que la próxima vez que esa hora llegue no la encuentres sin protocolo. 3 pasos, no más. La oración a la preciosa sangre antes de dormir, con el rosario en la mano. La invocación al despertar en la oscuridad, tomando el rosario antes de encender ninguna luz. Y la ofrenda al amanecer, que cierra lo que la noche intentó abrir. Eso es lo que el adversario no quiere que sepas. No porque sea difícil de hacer, porque es suficiente. Lo que Padre Pío descubrió en Venafro en 1911, lo que practicó durante las décadas que siguieron, lo que los testigos de San Giovanni Rotondo documentaron con una consistencia que el proceso de canonización verificó. Caben 3 pasos que no duran juntos más de 3 minutos. 3 minutos que cubren 8 horas de vulnerabilidad. 30 segundos antes de apagar la luz que declaran a quién pertenece ese territorio. Y 4 palabras en la oscuridad si el adversario llega de todas maneras. Señor Jesús, por tu sangre. Padre Pío lo sabía. Ahora tú también lo sabes. La pregunta es la misma que siempre. ¿Qué vas a hacer esta noche con lo que sabes? Aquí en el Centinela del Rosario seguimos trayendo lo que los santos documentaron y los exorcistas verificaron, no como curiosidad histórica, sino como instrucción práctica para los combates que ocurren en la oscuridad de cada noche. Si hay alguien en tu familia, en tu comunidad, que vive esos despertares sin nombre y que nunca escuchó que hay una preparación específica para esa hora, comparte esto con ellos, porque puede ser que lo que necesitan esté a 3 minutos de distancia. La oración a la preciosa sangre, el rosario en la mano al dormirse, la ofrenda al amanecer, que el rosario sea tu escudo esta noche. Que Dios te bendiga.